Hola mis lunáticas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro Viernes Lunático. Yo soy la más feliz de saludarlas porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta y que llevo ya un buen tiempo investigando y explorando, y es sobre cómo se percibe la menstruación en diferentes culturas. Porque no solamente es yo cómo veo mi menstruación y cómo la percibo y cómo la he vivido, sino que en distintos países, mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones, con distintos estilos de vida, tienen una concepción muy distinta a cómo se vive la menstruación y qué prácticas culturales hay alrededor de esto. Entonces a mí este tema me encanta, me parece interesantísimo, y hoy quisiera contarles un poquito sobre todos estos mitos y todas estas creencias que hay en diferentes lugares del mundo con respecto a la menstruación. Y es que realmente la forma en cómo se percibe la menstruación en un país o en otro dice mucho con respecto a sus creencias, dice mucho con respecto a su historia también, a cómo se perciben a las mujeres, a cómo es su sistema de salud, a cómo son sus derechos, a cómo son culturalmente. O sea, el tema de la menstruación parte realmente para que podamos saber mucho sobre la historia y sobre la cultura de un país o de una comunidad. Entonces, pues nada, chicas, a lo que vinimos les voy a contar un poquito sobre los datos que yo he investigado con respecto a la menstruación. Sin embargo, me gustaría aclararles que lo he visto, los datos que les voy a dar los he visto en fuentes confiables, en varias fuentes, pero no hay que generalizar, ¿sí? La menstruación no la ve todo el mundo de la misma manera. Si yo les digo en tal país lo ven de cierta forma, no quiere decir que todos, absolutamente todos en ese país lo vean de esa forma. Por supuesto, con el paso del tiempo las creencias van cambiando. A medida que la gente va estudiando más el tema, llegan nuevas generaciones, las creencias cambian también y la forma en cómo se percibe cambia. Y no en todo el país y no todas las personas lo ven de la misma manera. Entonces es bueno aclararles que uno, no hay que generalizar, y dos, que todos estos mitos, como cualquier mito, como cualquier historia, como cualquier cuento, se transforma con el tiempo y tiende a cambiar y tiende a evolucionar también. Entonces muchas veces nos quedamos con ciertas creencias y hay otras que se van quedando en el camino. Entonces yo simplemente les voy a contar algunas de las que conozco, algunas de las que me han contado, pero que por supuesto puede que ya no sean tan así. Pero es bueno que las conozcamos, ¿no? Entonces nada, chicas, a lo que vinimos les voy a contar un poquito sobre mitos sobre la menstruación en otras culturas. Bueno, vamos a empezar por lo local. Yo les voy a empezar hablando sobre una comunidad indígena que pertenece a mi país, a Colombia, que se llama la comunidad indígena Wayuu. Ellas están ubicadas bien al norte del país, en La Guajira. Es una comunidad que aún existe, es matriarcal, y yo llevo ya un buen tiempo investigándolas porque justamente ellas tienen un tema bien interesante con respecto a la menstruación. Y es que las mujeres en esta comunidad desarrollan un papel súper importante. Cuando a una niña le llega su menstruación por primera vez, lo que ella debe hacer en esta comunidad Wayuu es, primero que todo, inmediatamente contárselo a, ya sea a su madre o a su abuela. Y lo que va a pasar es que ella debe pasar por una serie de rituales que la van a convertir como en una mujer dentro de su comunidad. El ritual que a mí se me hace más significativo y más fuerte es que a ellas las encierran en un rancho, que es como, imagínense, una casita de madera que queda en medio del desierto, literal en medio de la nada, que han construido previamente para cuando esto pase. Entonces a la niña la encierran aquí completamente sola, y ahí lo que van a hacer es que le van a dar distintos brebajes que van a hacer que ella vomite y se le salga como ese espíritu infantil, como ese espíritu de niña. Le van a quitar su ropa de niña, le van a quitar sus juguetes de niña, todo para que
su espíritu infantil, por decirlo así, quede en el pasado y ella pueda ya como convertirse en mujer como tal. Y bueno, estando en este encierro, ella va a permanecer ahí ya sean días, ya sean meses, ya sean semanas, el tiempo que su madre o su abuela consideren necesario. Ella va a salir del encierro cuando ellas digan ya está lista para ser mujer. Estando ahí les van a enseñar una de las prácticas más importantes de la comunidad Wayuu, que es a tejer. Los tejidos de mochilas o de mantas o bueno, son una de las prácticas culturales más importantes porque además es una práctica que define la economía de los Wayuu. Ellas venden esto y con esto sobreviven y solo lo hacen las mujeres. Y en estos tejidos ellas plasman como su forma de percibir el mundo y de percibir la naturaleza. Y esto se lo enseñan desde que son niñas, pero sobre todo cuando están en el encierro, después de haber tenido su primera menstruación. Entonces todos estos rituales, todas estas cosas que la niña va a aprender estando aquí encerrada, pasan gracias a que tiene su primera menstruación. No antes, no después, sino en el momento. Entonces es bien interesante porque cuando yo me enteré yo dije, la van a encerrar, pobrecita. Em, pero muchas niñas no lo ven así, muchas niñas lo ven como un privilegio, como un paso natural a simplemente formarse como mujeres. Después de que salen de ahí ya están listas para ser una mujer más en su comunidad y está lista para ser esposa de alguien también. Entonces, sí, es bien fuerte y también es una práctica que con el tiempo se ha ido como suavizando, porque también se da el caso de que muchas niñas ya no pasan por ese ritual o se van de la comunidad a estudiar fuera o lo que sea y ya no tienen que vivir esto o las dejan solamente algunos días, no meses ni demás, pero bueno, eso es lo que pasa en la comunidad indígena Wayuu cuando las niñas tienen su menstruación. Después tenemos a las niñas de la India. Esta información yo la vi en este documental Period, que de hecho ganó premio Oscar, está bien interesante, se los recomiendo mucho que lo vean. Y es sobre cómo las niñas en la India viven la menstruación. Es bastante fuerte porque resulta que en muchos lugares de la India las niñas no reciben una educación con respecto a su menstruación y es un tema tabú bastante fuerte tanto para mujeres como hombres y muchas y muchos tienden a ver la menstruación como una enfermedad o como un problema. Es un tema por el cual muchas niñas también, a causa de la vergüenza, a causa de no tener eh, un buen sistema de salud o condiciones de higiene básicas, por la vergüenza dejan de ir al colegio y muchas niñas faltan a sus estudios y hay toda una generación de niñas que no ha podido acceder a educación de calidad por la vergüenza de que al tener su menstruación no van a la escuela. Se tiene inclusive la creencia de que cuando las niñas y las mujeres tienen la menstruación no pueden entrar a los templos porque consideran que es algo sucio y algo que es mal visto. Entonces, imagínense. Como no tienen toallas o compresas o algún producto de higiene femenina, lo que ellas hacen es que ellas mismas se arman sus propias compresas con cualquier tela que se encuentren por ahí, la envuelven y se la ponen. El problema con esto es que imagínense las enfermedades o las infecciones que les pueden dar por no tener un acceso a cualquier producto con el cual puedan manejar su menstruación. Entonces, como no lo hablan con nadie y como simplemente es un tema tan tabú, pues ellas cogen cualquier cosa, se lo ponen y se acabó. Y cuando ya está completamente húmedo esta tela que se pusieron, lo que hacen es que la entierran por ahí. Entonces, de hecho, una señora en el documental decía que a veces ella sus telas sucias de su propia menstruación las entierra por ahí en el jardín
pero que después sus perros llegan y las desentierran y las dejan por ahí, entonces que en verdad es algo muy, muy vergonzoso para ellas. Y lo que a mí me gusta de este documental, que se me hace interesantísimo, es que hay como un grupo de mujeres, un colectivo que quiere como fabricar sus propias compresas desechables. Entonces empiezan a crear ahí como su microempresa con una máquina que un señor se inventó y ellas mismas empiezan a crear sus propias compresas y a vendérselas a otras mujeres en distintas comunidades de la India y les enseñan a usarlas. De hecho, hay una parte que se me hace tenaz en la que ella le dice a una chica como si yo te doy una toalla o una compresa, ¿la usarías? Y ella le responde, yo ni siquiera sabría cómo usarla. Y ya es una mujer adulta. Entonces, claro, cuando a ellas les dan estas toallas, ellas quedan como, ¿esto qué o qué? ¿Cómo? ¿Para dónde? Y es bastante fuerte. Entonces, de esta necesidad de pasar esta vergüenza, de que este tema quede atrás y que en realidad puedan vivir su menstruación al menos con dignidad, está saliendo como microempresas y mujeres como que dicen no más. Esta generación no va a vivir más en vergüenza, no va a dejar de ir a estudiar, no va a seguir pensando que esto es pecado, que esto es sucio, que esto es tabú. Entonces hay un movimiento muy fuerte con respecto a pasar estos mitos que hay en la India con respecto a la menstruación, lo cual me parece muy chévere y se los aplaudo y qué bonito. Después tenemos a las mujeres en Japón. Yo había escuchado en muchas ocasiones que las mujeres no se podían dedicar a hacer sushi porque si tenían la menstruación les iba a quedar mal, tenían cambios en la temperatura, entonces eso afectaba la cocción del pescado y no sé qué, y afecta el sentido del gusto y bla, bla, bla. Lo había escuchado en muchos lugares y de hecho yo amo el sushi, a mí me encanta. Y sí he notado muchas veces, por no decir que todas, que en la mayoría de estos sitios los que cocinan son los hombres, pero nunca me lo había preguntado. Entonces cuando yo dije voy a investigar sobre este tema, realmente busqué si es que era uno de esos mitos que se pasan de voz a voz y que nadie sabe ni quién lo dijo. Em, pero bueno, resulta que me encontré con una entrevista que le hicieron a un chef muy famoso en Japón, que no voy a decir su nombre, pero que es hijo de otro chef famoso, con 3 estrellas Michelin y todo el asunto, que de hecho dijo en una entrevista como que las mujeres no tenían por qué estar cocinando sushi. Y él fue el que dijo como su sentido del gusto se altera, sus manos calientes, mejor dicho, se lo van a tirar, o sea, súper, súper machista y súper, mejor dicho, no se metan a la cocina porque que se lo tiran. Y yo me pregunto, señor chef, ¿y es que los hombres no tienen cambios de temperatura? ¿Los hombres tienen las manos frías todo el día? No se les afecta nunca el sentido del gusto. O sea, eso es lo que yo digo, como esta lógica, estos hombres, Virgen Santísima, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es que, o sea, yo no sé si él se percibe y ellos, porque estoy segura que no es el único, se perciben a sí mismos como unos robots que hacen todo en modo automático y les queda impecable y cada una de las veces les sale perfecto. Y las mujeres somos como una mata hormonal que no tenemos control de nada y eso, mejor dicho, ya me imagino cómo nos perciben lanzando el pescado para el techo. Ay, 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 ay. De hecho, en un artículo hablaban sobre, bueno, sobre la entrevista de este famoso chef, pero también decían que nadie se queja del sushi que hacen las amas de casa en Japón, en sus casitas, su comida hogareña, pues que ellas mismas hacen y que mucha gente dice que es delicioso. Nadie se queja de eso. Pero cuando ya es un tema que es expuesto al público y que es en un restaurante y que es para mostrar, ahí sí es como, no señoras, ustedes no lo van a hacer bien. Entonces es también como esta idea tan fuerte de dónde ubicamos a cada género, ¿no? La mujer se me queda en casita cocinando que allá le queda muy rico y el hombre lo hace en el restaurante porque pues, es demostrar y no vaya y sea que la mujer lo haga y le quede mal hecho. Entonces,
sí es bastante fuerte que sea, que de hecho sea un mito real, que no sea algo que solo pasó de voz a voz, sino que en verdad muchos hombres lo crean y lo defiendan. Por supuesto que, eh, bueno, cambios de temperatura siempre van a haber. Sí hay cambios de temperatura, pero yo creería que de hecho hay más cambios de temperatura durante la fase premenstrual que durante la menstrual. Entonces ya es una cosa como de una información mal dada y simplemente como una mala excusa para decir ustedes allá y nosotros acá y es una pena, además, es una pena que piensen de esta forma. Sin embargo, también esta creencia ha ido cambiando. Hay muchos restaurantes que de hecho solo contratan a mujeres por lo mismo, porque no quieren ser víctimas de este tipo de tratos y de mitos y de creencias culturales. Que pues la idea tampoco sería como solo trabajemos nosotras, solo mujeres aquí, solo hombres allá, porque pues inclusión, inclusión por siempre, pero es muy difícil pensar en igualdad y pensar en inclusión cuando tenemos mitos tan arraigados de décadas y siglos que en verdad nos ponen a nosotras y a la menstruación en un punto como de absoluta debilidad y de un contexto negativo. Entonces, sé que este mito se ha ido transformando, sé que ya mucha gente no piensa así, pero pues existe y bueno, eso es lo que pasa en Japón, por supuesto no en todo el país, por supuesto no todo el mundo, pero pues sí, es un mito que vive y que está ahí. Después tenemos a mis chicas militares en Corea del Norte. Hay una entrevista que dio la vuelta al mundo de una ex soldado, una mujer que estaba en el ejército de Corea del Norte y se retiró y contó muchas cosas sobre la vida para las mujeres que se tenían, porque no es porque quisieran, se tenían que dedicar a la milicia. Entonces ella decía que los entrenamientos y el nivel de abuso y el nivel de estrés era tan fuerte lo que estas mujeres tenían que vivir allá, que se les quitaba el periodo. Recordemos que la menstruación puede llegar a quitarse, simplemente a desaparecer, cuando tenemos un mal estilo de vida o cuando estamos bajo un nivel de estrés muy fuerte. Simplemente se quita. De hecho, ella decía que habían chicas que llevaban años sin menstruar. Simplemente se les quitaba porque el nivel de entrenamiento era una cosa de locos allá. Que además, este nivel de entrenamiento era, digamos que, igual al de los hombres, solo que a estas chicas militares les añaden no solamente sus entrenamientos militares normales, sino que además hacer el aseo y hacer la comida. Entonces no es simplemente que digan como es que aquí hombres y mujeres se entrenan de la misma manera, igualdad. No, a ellas se les suman tareas domésticas que a los soldados hombres no. Ellos están completamente excluidos de estas prácticas. Entonces imagínense si ellas tienen ese nivel de entrenamiento tan extremo y esta presión, porque además es una presión absurda en la que tienen que vivir. A eso súmenle todo el aseo que tienen que hacerle a los soldados y la comidita calientica para los muchachos. Pues con razón se les quita el periodo a mis niñas, porque, o sea, cualquiera viviendo algo así. Y de hecho ella comentaba que el ejército en ese entonces a ellas no les repartía productos de higiene, ni compresas, ni toallas, ni nada de esto. Entonces a ella lo que les tocaba hacer simplemente era coger una tela cualquiera que vieran por ahí, la enrollaban y se la ponían, imagínense igual que las chicas en la India, y pues a la de Dios, como les saliera, imagínense obviamente cuántas enfermedades y cuántas infecciones no pueden agarrar por coger una tela que se encuentra por ahí, simplemente se la ponen. Además, ellas no tenían acceso a baños solo para mujeres. Entonces,
lo que a ellas les tocaba hacer era levantarse más temprano de lo que ya se levantaba un militar. Imagínense, a la hora que ellos se levantan, pues ellas más temprano tenían que madrugar a lavar sus telitas en los baños para que los hombres no las vieran lavando sus telas untadas con su menstruación y no pasar la vergüenza y no tener que aguantarse de repente algún castigo o alguna burla o algún abuso con respecto a que lo que están haciendo es algo muy sucio. Recientemente se supo que a estas mujeres empezaron el ejército a repartirles toallas desechables para su menstruación, para que ellas no sientan que el ejército no las cuida. Sin embargo, no solamente es el hecho de decirles como aquí las cuidamos, toma tu toalla, sino es como de qué manera se anula por completo la esencia de la mujer, su feminidad. De nada sirve que le digas a una mujer, ten tu toalla para que sientas que te cuidamos en el ejército, si de todos modos la vas a poner a cocinar, la vas a poner a limpiarle a los soldados y le vas a poner un entrenamiento absurdamente excesivo en el cual se afecta su salud, en el cual simplemente la menstruación se le quita porque muchas son víctimas de abusos y de violaciones y de acoso. Entonces no hay un ambiente, no hay un ambiente para una mujer si va a ser víctima de este tipo de abusos. De nada sirve que le den una toalla si el resto de cosas que vive alrededor de pertenecer a la milicia son todas estas. No debería ser así, pero es así y es una realidad muy injusta. Entonces a las pobres mujeres allá les toca durísimo, durísimo. De hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con mujeres militares, no coreanas, pero sí de aquí y de otros países, y vi artículos también en los que decían que la menstruación en el tema de la milicia es un tema muy complicado porque, bueno, por el nivel de esfuerzo físico que tienen que hacer, puede resultar una incomodidad y además, por lo general, no tienen un acceso a la tranquilidad de un baño privado y de un lugar donde ellas se puedan ocupar como con toda la calma del mundo de su menstruación y de su cuerpo. Entonces muchas lo que hacen es simplemente buscar la manera de anularla, de ya no tener la menstruación. Entonces esto lo logran con métodos anticonceptivos hormonales que tomados de cierta forma, no sé bien cómo es la fórmula, como que, por decirles un ejemplo que no es así, pero por decirles un ejemplo como que eh, lo toman una pastilla 30 días y después 7 días no, y después 30 días sí, algo así, como que tomándolo durante cierto tiempo y como con una temporalidad graduada, se les quita la menstruación, solo se les quita y ya, no la vuelven a tener. Entonces muchas lo que hacen es eso. Yo no sé de qué manera vivirán sus ciclos, porque de nuevo es una forma de ver la menstruación, de ver el ciclo como solamente la sangre, pero todos los cambios que ocurren en tu cuerpo cíclicamente cada mes, yo no sé de qué manera los viven, cómo hacen para saber cuándo están ovulando, de qué manera esto afecta su fertilidad. em, la naturaleza cíclica y ni qué decir de cómo saber qué días están más productivas, más creativas, pues ni idea, porque simplemente se les quitó y ya. Entonces, a mí esto se me hace muy fuerte, muy fuerte, porque es como buscar la manera de anular un proceso que es completamente natural y que nos define totalmente y a lo cual yo defiendo infinitamente que puede llegar a ser algo muy provechoso. Pero pues cuando las mujeres no tenemos acceso a, ni a los productos adecuados, ni al ambiente adecuado para vivir una menstruación sana, pero sobre todo digna, pues ocurren este tipo de cosas. Y bueno, el tema de la menstruación en la milicia realmente es un tema. Yo les voy a contar una experiencia personal solo para hacernos una pequeña idea que es realmente el 1% de lo que viven las mujeres en Corea, por ejemplo. Yo estudié el bachillerato en un colegio militar y
de nuevo, los baños eran... Todo, todo este colegio era un ambiente creado por hombres y para hombres y en el cual las necesidades de las mujeres pues poco o nada importaban. Entonces, la educación menstrual obviamente cero, porque digamos en mi salón éramos, no me acuerdo, ponle 30 y tantos hombres, una o dos mujeres, entre esas yo. Entonces, obviamente que las chicas recibamos una educación menstrual no es una prioridad en un ambiente donde el 90 y tantos% son solamente hombres. Entonces, yo no sé yo cómo sobrevivía mes a mes con mi menstruación durante estos años, pero era un tema bastante duro porque si yo tenía un cólico o una jaqueca o percibía cambios en mi cuerpo que estaban fuera de lo que yo percibía como normal, uno no tiene con quién hablarlo, no tienes a quién acudir, no sabes si está bien, si está mal, tus compañeros hombres, si tú no sabes nada de ellos menos. Y yo me acuerdo que en ese entonces por aquí no se movía el tema de la copa menstrual y yo no la conocía. Entonces yo en ese entonces usaba toallas compresas desechables y yo cargaba como 1000, como 1000 en mi maleta y en los bolsillos del uniforme cargaba una toalla aquí, una aquí, una aquí, una aquí. O sea, con tal de jamás, jamás tener que pasar por la vergüenza de que me vieran manchada, porque eso sí hubiera sido terrible. Tras de que los hombres adolescentes y sobre todo de mi generación son un tema, pues que hubieran visto algo así hubiera sido tenaz. Sé que a una chica le pasó que le llegó su primera menstruación en público, justo en este colegio. Fue una vergüenza. Hablaron de esa pobre niña por generaciones, o sea, esa historia trascendió como si hubiera sido, pues, mejor dicho, quién sabe qué. O niñas que recién estaban empezando a vivir su menstruación en este colegio y no sabían cómo, entonces tenían como cierto olor, la forma en cómo molestaban a estas niñas y cómo se burlaban de ellas, era terrible, o sea, menstruar en un ambiente de hombres que no han sido educados tampoco para respetar este tipo de cosas es un tema tenaz. Aquí en la China, en Corea, en la India, en todas partes, lastimosamente nos falta mucho inculcar una buena educación menstrual, tanto a niñas como niños en el ambiente que sea, tanto si estudias en un colegio de monjas como si estudias en un colegio militar. Ahora, tenemos a las mujeres venezolanas y no solamente las venezolanas, sino de varios lugares de Latinoamérica. Digo las venezolanas porque esto lo supe por una mujer que venía de este país, que hay muchos mitos con respecto a, por ejemplo, no cortarse el cabello cuando se está menstruando, no depilarse cuando se tiene el periodo porque se te pueden volver negros los poros, se te puede manchar la piel, o no trabajar con lácteos porque puedes cortar la leche. Hay mucho, y sobre todo en los pueblos se tienen muchas creencias con respecto a que cuando tienes la menstruación eh, no te metas en la cocina o no hagas como cosas que requieran una manualidad o como cosas técnicas porque las vas a dañar, te las vas a tirar, o sea, no lo hagas simplemente. Y esto lo supe por una mujer venezolana y no hace 10 años, eso fue este mes que me enteré de eso. De hecho, otra experiencia personal que quisiera contarles. Todo el mundo tiene historias con respecto a la menstruación. Una vez me pasó cuando yo era pequeña, que fuimos con mi familia, yo no sé, yo, ¿en dónde estábamos? Estábamos en algún pueblo y yo tendría en ese entonces 13 años y llevaba pocos meses con mi menstruación. Y fuimos a un pueblo y allá hacían como, no sé si era yogur o leche, bueno, algo relacionado con lácteos y tenían como su mini empresa en el campo, ahí en mini fábrica de yogures o lo que sea. Fuimos a este lugar
y nos invitaron a que entráramos a conocer como la producción de yogures o lo que sea. Y la señora, dueña de su empresita, le dijo a mi papá eh, que si la niña tiene la menstruación, que no entre, porque se nos puede tirar todos los yogures, los corta, los daña, entonces que no vaya a entrar. Mi papá le dijo a mi mamá me dijo a mí, y obviamente yo en ese entonces poco o nada sabía de que estas cosas pasaban en la vida real, y yo quedé como, yo no me puedo tirar todo el trabajo de esta señora. Y yo en ese momento esa semana tenía mi menstruación y yo no entré. Inclusive mi papá me dijo, eso no pasa nada, entre, eso que tienen. Pero pues a mí ya me habían metido eso y yo era una niña, entonces yo me lo creí. Si me lo dijo una señora que se veía, ponle tus 50 y tantos años y que realmente estaba convencida de que yo me iba a tirar toda su producción de yogures, pues yo no entré. O sea, si esto me pasara a mis 30 años, yo diría, mi hijita, no, no, no sea boba, eso no pasa nada. Pero en ese entonces me lo creí y lastimosamente esas cosas pasan mucho, pasan muchísimo y son realidades que siguen vivas, sigue eso presente y hay ese tipo de creencias que no, niñas, eso no es así, eso no pasa nada, métanse a la fábrica de yogur, no se la van a tirar. Después tenemos a mis chicas en Bolivia. Hay un pueblo en Bolivia en el cual se cree que las toallas sucias de la menstruación no se pueden botar a la basura junto con el resto de los residuos, porque esto puede ocasionar que a toda la comunidad le cause enfermedades o inclusive que les dé cáncer a todos. ¿Sí? A causa de que las niñas simplemente cojan su toallita sucia y la boten en la basura como cualquier otra cosa. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque se pueden enfermar todos. Entonces lo que ocurre con este tema es que las niñas cuando tienen su menstruación cogen sus toallas, las guardan, las envuelven en lo que sea y las meten todas en su maletica. Durante todo el día su maletica con la que van al colegio está llena de toallas sucias eh, que ellas usan para hacerse aseo, para poder botarlas en la basura de su casa y no botarlas en la basura del colegio o en la basura de cualquier baño público, por supuesto, para que no se enfermen todos, ¿no? Entonces imagínense, háganse la imagen en su cabeza de la maleta de colegio de una niña con sus cuadernos, con sus libros, con sus colores y con compresas desechables llenas de sangre menstrual, todo en una misma maleta. O sea, las niñas prefieren simplemente no ir al colegio, simplemente no asistir a la escuela por evitarse pasar la vergüenza. Recientemente, de hecho, la UNICEF creó un programa de educación menstrual para las niñas en este pueblo, precisamente para que no tengan que pasar por ese tipo de cosas. El tema es que es algo bien curioso porque se les está dando la educación menstrual a las niñas en los colegios, pero las niñas no están yendo al colegio, porque este es un mito que no se mueve solamente en las escuelas, sino que lo creen las familias y que lo han creído en los pueblos por generaciones. Entonces, no pueden tener un acceso a una educación menstrual digna si no van al colegio a causa de que sienten esta vergüenza y que se sienten sucias y que se sienten observadas y que se sienten juzgadas. Entonces ha sido un problema y la UNICEF de hecho ha manifestado que realmente a veces se les sale un poco de las manos querer eh, educar a las niñas, pero las niñas ni siquiera van. Entonces hay un tema cultural fuerte con el que es a veces difícil pelear. En América, antes de la colonización, de hecho, se veía la menstruación como una celebración de vida muy importante. De hecho, se han visto vasijas
con iconografías, esto en Perú, que tienen como formas de clítoris untados de lo que parece ser sangre menstrual y que se usaba para hacer celebraciones y para hacer rituales bajo la luna, con danzas en las cuales se celebraba siempre como esta relación naturaleza, menstruación, vida, mujeres, cosechas, porque de hecho la menstruación se veía como algo que estaba completamente relacionado con el producir vida, el ayudar a las cosechas. Inclusive, la primera menstruación de las niñas se usaba para regar los cultivos y asegurar así eh, un campo fértil y fuerte, cosechas más prósperas y más abundantes, todo gracias a la sangre menstrual. ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento dejamos de celebrar la menstruación y la vida de esta forma tan bonita y tan sagrada para que se vuelva un mito y una incomodidad y una vergüenza? No sé, no sé en qué momento pasó, um, pero pasó. Pero bueno, me da muchísimo gusto decir que de hecho de un tiempo para acá yo he visto un montón de grupos y de colectivos que están buscando la forma de regresar la menstruación a su modo sagrado. Y he visto muchos rituales que se están haciendo de un tiempo para acá para que las mujeres nos volvamos a conectar con la naturaleza y volvamos a ese sagrado y a ese instinto tan bonito con respecto a lo que la menstruación debería significar para nosotras y para nuestra cultura y nuestra naturaleza. Entonces he visto que se han empezado a hacer rituales, danzas, meditaciones, todo para celebrar la menstruación y que es un movimiento que está empezando a tomar muchísima más fuerza y me encanta. Al menos esas cosas están pasando aquí en Colombia. Estoy segura que en muchos lugares del mundo también está empezando a moverse con fuerza, pero me da muchísimo gusto ver que el tema de la menstruación poco a poco va saliendo como de su cajita oscura y va empezando a tomar un papel más protagónico y más valiente y más fuerte y más conectado con la naturaleza como siempre debió ser. Y bueno, mis lunáticas, esos fueron algunos mitos y algunas creencias con respecto a la menstruación y con respecto a cómo percibimos el ciclo en diferentes culturas y en diferentes países y mujeres de diferentes profesiones y demás. Entonces, espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poquito más sobre la menstruación en otros lugares. Y si les gustó este video, ya saben, dedito arriba, suscribirse y nos vemos el próximo viernes en otro Viernes Lunático. Feliz noche para todas.